Los viernes en El Balance tenemos tiempo para el arte, la literatura, el cine, la música y para todas esas cosas que se quedan escondidas en nuestro cajón desastre. De la mano de Selena Niezbala llega la sección más entretenida y transgresora del programa. Bueno, las redes sociales se encuentran en el punto de mira con juicios como el que afronta Mark Zuckerberg esta semana después de que se haya acusado a su compañía, en este caso a Meta, ya lo saben ustedes que es la propietaria de redes sociales como Instagram, de haber implementado herramientas, entre otras cosas, para crear adicción en concreto a los adolescentes. Al mismo tiempo, una investigación publicada por la revista Nature asegura que X, la antigua Twitter, no solo decide qué ven los usuarios en la red social, sino que además influye también decisivamente en nuestras opiniones políticas. Vamos a hablar con ello con Alex Hildebrand. Él es profesor de psicología en la Universidad Carlemany y bueno, ¿qué tal, Alex? Poco de lo que hablar. Sí, ya, justamente estamos en un momento donde existe una campaña muy importante de politización, tanto de izquierda como de derecha, que se produce en las redes sociales, ¿no? La gran pregunta es cómo afecta o cómo influye sobre nuestro pensamiento el hecho de estar expuestos a redes sociales. Y aparentemente podríamos pensar que todo aquello que vemos es inocuo, todo aquello que vemos quizá no nos afecta, pero poco a poco va cambiando y va, digamos, orientando nuestra forma de pensar. Especialmente va orientando nuestro posicionamiento político. Fijaros bien que ya desde 2016-2017 este fenómeno se viene estudiando y fue muy famoso el escándalo que hubo con Cambridge Analytica, una de las grandes gestoras de datos, si no recuerdo mal, británicas, que lo que hacía era ofrecer microtargeting a ciertas personas para la campaña de Estados Unidos, ¿no? Microtargeting personalizado en función del patrón de personalidad que tenía cada uno de los usuarios de las redes sociales. Hasta ahora, hasta hace relativamente poco, los anuncios se mostraban directamente a las personas únicamente por datos demográficos, ¿no? Eres hombre, eres mujer, qué edad tienes, etcétera, ¿no? Justamente con la personalización del contenido y herramientas un poco más avanzadas de inteligencia artificial, se puede lanzar mensajes y comunicaciones, digamos, políticas muy orientadas en función del patrón de personalidad que tiene una persona en concreto. Entonces se puede explicar el mismo mensaje de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, si vemos que alguien es una persona con tendencias más neuróticas significa que tiene más tendencia a la ansiedad, al miedo, a tener pensamientos catastrofistas sobre el futuro, se le puede dar un mensaje, pues justamente de que el mundo se va a complicar, de que habrá más dificultades, etcétera, ¿no? En función de lo que se quiera conseguir. Entonces, lo que se ha sabido y lo que se ve muy, muy claramente es que existen perfiles, digamos, psicológicos de cada uno de los usuarios. Estos perfiles psicológicos se utilizan para poder modelar los mensajes y que hagan o que lleguen, digamos, de un efecto o lleguen a hacer un efecto de cambio de opinión a través de los diferentes impactos. Cada una de las publicaciones que vemos es un impacto, ¿no?, en nuestra propia estructura psicológica. Pues a través de los diferentes impactos que vamos recibiendo a lo largo del día, vamos modificando nuestra percepción sobre algún fenómeno en concreto. Puede ser sobre una guerra en concreto, puede ser sobre una actuación política, puede ser sobre cualquier situación, ¿no? Entonces esto está prácticamente a la orden del día. Alex, para centrarnos un poco más, porque sí que es cierto que además está habiendo ahora mismo muchísimo debate, sobre todo en torno al papel que juegan las redes sociales para el desarrollo de los menores de edad. Ya sabes que en España el presidente Pedro Sánchez ha propuesto pues que se prohíban a los menores de 16 años. Sé que es difícil este planteamiento, igual desde el ámbito más profesional o desde el ámbito de la psicología ustedes tienen una postura clara. ¿A qué edad se considera que un menor tiene la madurez cognitiva y emocional suficiente para utilizar las redes sociales? ¿Qué variables deberían tenerse en cuenta más allá de lo que sería una edad cronológica?
Ujú. Hablaríamos en este concepto de edad, un concepto antiguo, ¿no? Fundado por Binet, que se llama edad mental, ¿no? La edad mental es básicamente el grado de maduración que una persona pues tiene. En este caso, no hay una edad cronológica concreta, pero sí que hablaríamos de que existe, o para poder tener acceso a una red social, debería haber un grado de madurez suficiente como para poder filtrar con criterio la información que uno recibe, ¿no? Esto es una definición un Ujú. tanto ambigua. Seguro que no estamos hablando de los 12 o los 13 años, eso ya te lo digo. Seguro que esa edad sigue siendo una edad demasiado baja para poder tener una red social. Sobre los 14 15 años, seguramente sería, o 16, sería una propuesta más viable, más que nada por un elemento muy concreto, ¿no? Y es que el adolescente, la gran pregunta que trata de responder normalmente es ¿quién soy yo en el mundo? ¿no? Es decir, cuando somos adolescentes nos estamos situando en este mundo hacia la edad adulta y la pregunta grande que intentamos responder es ¿quién somos nosotros? ¿no? Para entender quiénes somos, normalmente nos fijamos en cómo son los demás. Existe el fenómeno de la comparación como elemento natural para poder saber quiénes somos, es decir, nos comparamos con los demás para poder entender mejor cómo somos nosotros. Cuando un adolescente se expone a las redes sociales, empieza a haber un fenómeno de comparación muy marcado, muy fuerte, ¿no? Porque tiene pues quizá 15, 20, 30, 40 reels por minuto, donde la persona se está constantemente comparando con otros modelos de diferentes adolescentes o adultos que suelen ser más ricos, más guapos y seguramente con otras ventajas que la persona en ese momento no tiene, ¿no? Y esto puede influir en última instancia a la autoestima o al bienestar, ¿no? En algunos casos también puede funcionar como modelo de inspiración, ¿eh? No digo que no, pero en otros casos también puede funcionar justamente como lo contrario, ¿no? Como Además, es para subir la autoestima. Dime. Es que en las redes sociales normalmente lo que se suele mostrar es la cara positiva. Ahí va a ir mi siguiente pregunta, ¿no? Que cómo influyen las redes sociales, sobre todo en esas etapas de adolescencia y preadolescencia, cuando estamos formando un poco nuestra personalidad, nuestra identidad y tenemos la autoestima pues en unos niveles que no tienes, ¿no? Cuando tienes una madurez ya de 30, 40 años, bueno, me pasa a mí con 30 años. En cualquier caso, yo recomiendo mucho más leer a Víctor Frank y El hombre en busca del sentido para quien Exactamente. quiera saber un poco el fin o la finalidad del ser humano antes que buscarlo en las redes sociales. Pero bueno, vamos a hablar también de esos retos virales, porque yo no sé si has escuchado esa última moda de consumir paracetamol a ver quién llega a estar ingresado más tiempo en el hospital. Este es solo uno de los últimos ejemplos más dramáticos, pero es que en los últimos años hemos visto una sucesión de un reto viral tras otro. ¿Qué factores psicológicos explican? Por favor, Alex, a ver si nos puedes dar un poco, arrojar un poco de luz en este asunto. Explican que un menor participe en este tipo de retos virales tan peligrosos en las redes sociales. Justamente lo que hace que un menor, en este caso un adolescente, ¿no? pueda participar en ciertos retos sociales, que algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos llevan un peligro intrínseco, es el hecho de la maduración cerebral. Es decir, el adolescente, en muchos casos, no tiene una maduración cerebral suficiente como para poder entender los riesgos de la conducta que está realizando. Es por ese sencillo motivo por el que no dejamos conducir a los adolescentes con 12 años o 10 años, bueno, 10, 12 años, no los dejamos conducir, ¿no? Totalmente. O justamente pues no pueden llevar armas de fuego, faltaría más, no pueden tener el permiso de armas, según qué tipo de permiso de arma, si no recuerdo mal, hasta a partir de los 14 o 16, no recuerdo mal. ¿Por qué? ¿No? Justamente pues porque no existe una capacidad racional de poder distinguir entre lo que está bien, lo que está mal y sobre todo las consecuencias de las acciones. Entonces, digamos que el mecanismo para poder interpretar si algo es peligroso o no está tan desarrollado. Esto por un lado, y por el otro lado existe un fenómeno que es que la corteza prefrontal, que es la zona del cerebro que se encarga, digamos, de regular sobre todo las acciones, ¿no? Diríamos que no está tan desarrollada y lo que existe es un comportamiento más impulsivo, no un comportamiento tan racional, sino un comportamiento más bien impulsivo. Esto explica que generalmente los adolescentes puedan unirse a este tipo de retos o también hacer otro tipo de conductas que conlleven un peligro intrínseco para su salud, como lo que comentabas del paracetamol, que por cierto no lo sabía, para poder, digamos, sin hacer una evaluación concreta de los riesgos que puede tener esto, ¿no?
En base a lo que me has comentado, entiendo que no es nada descabellado que en muchísimos países se estén planteando, pues, prohibir las redes sociales o, vamos a decir, limitarlas a menores de 16 años, ¿no? Del mismo modo que prohibimos que lleven armas, que se conduzca, ese riesgo está ahí. Y tiene un sentido. Vamos a hablar de esas señales de alerta que yo creo que son súper importantes en casa y en las aulas. ¿Qué indicadores deberían alertar a los padres, también a los docentes, de que un menor pueda estar desarrollando una relación poco saludable con las redes sociales o con la tecnología? Mira, para entender lo que es una relación poco saludable, deberíamos fijarnos en lo que estamos haciendo los adultos. Ahora hablamos un momentito de los adolescentes, ¿eh? Pero si ahora te pidiera, que no lo voy a hacer, pero te pidiera cuántas horas al móvil estás al día, lo podríamos ver tranquilamente, si llevas iPhone, pues viendo el tiempo de uso, y esto nos daría una cifra concreta. ¿Qué pasa? Que los adultos dedicamos una gran cantidad de horas a estar con el teléfono móvil. Los adultos somos los personajes de referencia de los adolescentes, ¿no? Entonces, el adolescente hace exactamente lo mismo que ve hacer en el adulto, es decir, replica el modelo que está viendo en el adulto. Con esto no quiero decir que el foco de la cuestión sea el adulto en sí. Con esto quiero decir que muchas veces los padres y las madres tienen también un problema de abuso, no adicción, abuso de redes sociales, ¿no? De uso del móvil, pero especialmente de redes sociales, ¿no? Contestando la pregunta de a qué síntomas deberían estar, digamos, atentos los padres para ver si su hijo o hija está teniendo un problema de relación con el teléfono móvil. Bueno, el primero es el número de horas que pasa delante de la pantalla, ¿sí? Si existe un número elevado de horas, y aquí, pues, por elevado podemos entender, si no recuerdo mal, las últimas cifras nos decían que la media diaria en jóvenes y adolescentes estaban 6 horas al día. 6 horas, Wow. 48 minutos. Si no recuerdo mal, 6 horas, 48 minutos. En algunos casos nos hemos encontrado, tanto en consulta como haciendo charlas de psicoeducación en los institutos, que los alumnos están 12 y 13 horas al día usando Instagram, TikTok en conjunto. 12 y 13 horas al día, ¿eh? Parece realmente mentira, ¿no? Pero, ¿a qué deben estar los padres especialmente atentos? Primero, al número de horas que se dedica a estar a la pantalla. Segundo, a si hay una sustitución del ocio. ¿Qué quiero decir con sustitución del ocio? Que si el joven adolescente, por estar con el móvil, deja de hacer otras cosas. Y si deja de hacer otras cosas por el hecho de estar con el móvil, vemos ya que existe, pues, un inicio de una mala relación. ¿Qué pasa si se le quita el móvil, ¿no? Si se le quita el móvil y hay una rabieta inmediata, hay muchísimo malestar, existen episodios de ansiedad, de enfado, injustificados, ya vemos que existe una relación de dependencia, ¿no? con este móvil, por ejemplo, ¿no? Y yo te diría generalmente estas tres: el número de horas, sobre todo si existe una sustitución del ocio, y si hay una mala reacción cuando quitamos el teléfono móvil. Luego podríamos entrar en muchísimas otras, ¿eh? Si hay disminución del rendimiento académico, si hay menos sociabilidad, etcétera, etcétera. Pero hay que saber que hay, pues, un riesgo inherente al hecho de que los jóvenes y los adolescentes usen las redes sociales, sobre todo para su capacidad de atención. Muchas veces nos fijamos en la conducta, en lo que pasa y lo que podemos observar, pero realmente el riesgo profundo en esto está en la capacidad de atención. Y esto se explica muy brevemente, es decir, para que nosotros podamos entender una idea, un concepto, lo que sea complejo, debemos ser capaces de prestar un buen rato, ¿no?, atención a este concepto. Es decir, si nosotros queremos leer un libro y queremos entender toda la trama de la novela que estamos leyendo, debemos prestar una cantidad de atención a esta novela, ¿sí?, a este libro. Cuando un adolescente está construyendo su cerebro y constantemente está viendo vídeos, reels, etcétera, se está distrayendo constantemente, ¿no? Entonces su cerebro aprende a prestar atención en circuitos muy cortos, de 45, 50 segundos, pero no, digamos, a prestar atención de una forma continuada. Y esto se ve reflejado muchas veces en que a los adolescentes a los jóvenes cada vez les cuesta más sacarse el carnet de conducir, cada vez les cuesta más prestar atención a una película sin sacar el móvil, y a los adultos también. Cada vez les cuesta más estar en una conversación sin sacar el móvil. Es porque se está entrenando la atención dividida en lugar de la atención selectiva. Y esto, lo que voy a contar a continuación, quizás es lo más importante que he dicho hasta ahora, ¿no? Si una persona no aprende a trabajar bien su atención, digamos, sostenida, es decir, estar atento a algo mucho tiempo, lo que empieza a perder es la capacidad de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque
para estar atento a una idea, para elaborar en profundidad una idea, tenemos que estar atentos a ella, ¿no? Si constantemente nos estamos distrayendo, no podemos elaborar en profundidad esa misma idea. Lo que pasa es que como no podemos elaborar en profundidad esta misma idea, no podemos, digamos, ¿no? Por ejemplo, hacernos un concepto claro de esta idea, es más fácil que seamos personas pues que se nos puede modificar la conducta, se nos puede manipular, porque no tenemos claro los valores ni los principios o ni los ideales, ¿no? Entonces, en última instancia, el peligro real no solo es lo que el niño hace o deja de hacer cuando se le quita el móvil, esto es la superficie, esto es lo que se ve, es cómo se está configurando este cerebro de un niño o de un adolescente. Y yo me atrevería a decir, lo voy a decir muy claro, que los cerebros de los niños y de los adolescentes hoy en día se están configurando de una forma adictiva. Es decir, estamos sentando las bases para que estos chicos, chicas, que hoy tienen 12, 13, 14, 15 y están expuestos a las redes sociales, todo lo que esto significa, el día de mañana tengan muchísima más facilidad para tener adicciones y otro tipo de adicciones que no sea solo a las redes sociales. Fíjate, Aleix, has comentado un poco esa pérdida del pensamiento crítico que pues está provocando esa falta, esa capacidad de atención más prolongada en el tiempo en cualquier tarea, a causa de las redes sociales también. ¿Por qué se han convertido un poco las redes sociales? Siempre me ha interesado saber mucho, ¿no? Ese comportamiento que tenemos las personas detrás de una pantalla, en redes sociales en concreto, para dejar mensajes de odio, insultos y que parezca que no es el mundo real, ¿no? Que no tienen las mismas consecuencias. Que desde el ámbito de la psicología, ¿cómo se explica este comportamiento? Esto se explica generalmente, es decir, la capacidad que tiene una persona para soltar todo el odio, ¿no? Pongo por ejemplo, ahora la red social X, ¿no? X, pero podría poner otro tipo de ejemplos, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene una persona para poder soltar insultos y todo el odio ahí se debe a la sensación de impunidad. Y yo con esto, muy importante, no quiero decir que tenga que haber un mecanismo de control y verificación de identidad en las redes sociales. No, creo que esto sería completamente antidemocrático, dicho de una forma muy clara, ¿no? Pero lo que sí que quiero decir es que cuando la persona siente que hay total impunidad para poder insultar, incluso amenazar a otra persona, realiza más veces esta conducta. Lo que frena al ser humano, y esto lo demostró Seligman muchísimo, ¿no? Con un experimento alrededor de los 60, lo que frena al ser humano de cometer realmente maldades es el código penal, es el sentido moral y el código penal. Entonces, en las redes sociales no hay código penal, a no ser que haya algún delito grave, ¿no? Obviamente, pero si se entra en esta esfera donde hay insultos, hay vejaciones, hay en algunos casos humillaciones y no hay directamente una respuesta ante eso, es más fácil que el ser humano la persona pueda repetir ese tipo de conductas. La verdad es que nos queda un panorama un poco desolador. No sé cómo va a evolucionar esto. Una última pregunta, sobre todo a modo de consejo. ¿Qué pueden hacer los padres, los profesores, en cualquier caso, las personas que tengan a su cargo ahora mismo a un menor y que quieran un poco controlar este universo que tenemos a través de las pantallas, como son las redes sociales, sin caer en la prohibición? ¿Por qué no debemos caer en la prohibición? No seré yo quien lo cuestione. No, pues ¿por qué no debemos caer en la prohibición? Es decir, nosotros se usa muchísimo el término nativo digital, ¿no? Como refiriéndose a que los chicos, chicas que están creciendo hoy en día tienen la capacidad innata de poder usar las redes sociales, el entorno digital, y realmente, esto lo decía muy bien, creo que David Bueno, un muy buen psicólogo, decía, realmente no son nativos digitales, realmente lo que son analfabetos digitales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las personas, los chicos, chicas, adolescentes que estén usando estas redes sociales no necesitan usarlas. Para su buena configuración cerebral, para su buen desarrollo de vida, para ser capaces de ser personas con una capacidad de atención sostenida, buena, es decir, de poder resolver problemas complejos, de poder concentrarse en algo. Fijaros bien qué importante es concentrarse en algo, ¿no? Si les quitamos esta capacidad, los estamos dejando prácticamente desnudos ante un mundo donde van a necesitar completamente esa capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer, ¿no? Respondiendo a la pregunta, realmente preguntarse si mi hijo o mi hija necesita una tablet, necesita un móvil,
hasta los 16, incluso 17 años. ¿Sí? ¿Qué pasa si no lo tiene? Son muchísimos los estudios que vinculan el menor rendimiento cognitivo, es decir, menor capacidad de atención, menor capacidad de concentración, menor capacidad de hacer tareas bien cuando se sobreutiliza el teléfono móvil, especialmente las redes sociales. En muchos casos, en consulta, con un caso justamente la semana pasada, ¿no? El último que tuvimos, de una madre que nos trajo a la niña a consulta y nos dijo, oye, creemos que nuestra hija tiene trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y realmente lo que hay no es un TDAH, no es un diagnóstico de TDAH, lo que hay es una sobreutilización de las redes sociales. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Prohibir. Muy sencillo. Pero una prohibición parental, no solo una prohibición estatal. Esto al fin y al cabo creo que no tiene mucho recorrido, ¿no? Lo que debe haber es una prohibición parental, que sean los padres quien regule y quien decida lo que sus hijos deben o no deben hacer. Es que verdaderamente que tengamos que llegar hasta la situación de que sea el Estado quien tenga que, bueno, también es un Estado garante que debería velar, ¿no?, por la seguridad y por el bienestar de sus ciudadanos, obviamente, pero sí que es cierto que al final donde se controla verdaderamente el uso o se debería velar también por ese bienestar es en los hogares y desde casa. Yo entiendo que a veces es muy complicado, sobre todo pues en un contexto actual donde si no es el vecino, es el amigo, el compañero de clase, el que si tú no tienes móvil, si tú no tienes redes sociales, pues el resto lo tienen. Entonces, se viven tiempos complicados, pero en cualquier caso ha sido un placer contar con tu opinión experta. Aleix Hildebrandt, profesor de Psicología en la Universidad Carlemany. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Capital Radio y hasta una próxima. A vosotros. Hasta la próxima. Adiós.